Padre, esta noche, Dios, te pedimos, Padre, que tu buena palabra pueda, pues, correr esta noche en medio de nosotros. Y que nos permita, Dios, descubrir que en medio de las necesidades, en medio de las limitaciones, en medio incluso de la falta de apoyo que algunos podemos tener esta noche, al final de todo eso, Dios, no es como un impedimento para poder obtener y encontrar, Señor, la bendición y la respuesta a nuestras necesidades. ¿Cuántos de mis hermanos, Dios, esta noche vienen descubriendo o vienen reconociendo como aquel hombre inválido y ellos dicen, no tengo a nadie que me meta en ese estanque? Pero Padre, esta noche hay alguien más grande que esa ausencia de esa persona que es necesaria que nos meta en ese estanque. Hay alguien que es más grande, Dios, que incluso que ese estanque, y ese es tu nombre, Cristo Jesús. Esta noche te pedimos que tu buena palabra corra en medio de nosotros. Así lo creemos, Dios, y así te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero esta noche arrancar con el versículo 7, que es como la respuesta de este hombre frente a la pregunta de Jesús. Ya vamos a hablar de la pregunta de Jesús. Pero la respuesta de este hombre en el versículo 7 es: Señor, no tengo a nadie. Este hombre, debido a su invalidez, debido a su necesidad, debido a su limitación física, este hombre dependía de otras personas para que lo pudieran meter en ese estanque, porque se creía que de vez en cuando en ese estanque bajaba un ángel del Señor, y cuando se movían las aguas es porque ese ángel estaba ahí y debía de ese hombre sumergirse. Toda persona con una necesidad, al ver que las aguas se movían, pues esa persona tenía que meterse en esas aguas. Y este hombre dice: yo tengo una necesidad, no puedo caminar, y eso me lleva a mí a tener una dependencia de otras personas. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo creo que muchas veces es necesario que Dios nos quite algo de nuestra vida, porque muchas veces eso algo que tenemos, que es algo que nos hace sentir seguridad, muchas veces eso es algo que se llega a convertir en una dependencia de nuestra vida. Este hombre le dice unas palabras a Jesús que nacen de lo más profundo de su corazón al ver su necesidad. Obviamente la necesidad de este hombre o la limitación de este hombre es que este hombre no podía caminar. Era una persona inválida, dice la Escritura. Por lo tanto, usted ha visto una persona que tiene una invalidez o que tiene un problema físico. Generalmente este tipo de personas necesitan de otro ser humano que le ayude a caminar, que le ayude a ejercer ciertas actividades que son necesarias para el mismo. Es decir, depende de otra persona. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos dependido de circunstancias, de personas o de realidades frente a nuestras necesidades? ¿Cuántas veces usted o yo hemos dependido de otras personas para poder obtener una sanidad o una respuesta de Dios favorable a nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos creído o nos hemos acercado a Dios queriendo depender de un ser humano para poder alcanzar un milagro, una sanidad, una provisión de Dios a nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos ido a refugiarnos delante del ser humano y hemos creído que a través de él podemos alcanzar ciertas bendiciones o ciertas provisiones de Dios a nuestra vida? ¿Cuántas veces frente a las pérdidas que hemos sufrido en nuestra vida, pues hemos sentido que estamos solos? Este hombre prácticamente le da una respuesta a Jesús, y la respuesta es:
Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Este hombre le dice al Señor: Señor, yo me encuentro solo. No hay nadie que me ayude. No hay nadie que me asista. No hay nadie que me meta en ese estanque. Por eso que yo aún estoy viviendo esta enfermedad. Porque si yo tuviera a alguien que me ayudara a meterme en este estanque, es como que este hombre le dijera a Jesús: te puedo asegurar que hoy yo estuviera sanado. Pero como no tengo a nadie, aún sigo viviendo la enfermedad. Muchas veces, hermanos, nosotros pues nos refugiamos o ponemos de excusa aquello que no tenemos. Muchas veces, hermanos, nosotros ponemos de excusa aquello que es una necesidad. Muchas veces vivimos lamentándonos por aquello que no tenemos. Y le decimos a Dios: Dios, es que tú sabes que yo no tengo a nadie. Dios, tú sabes que yo tengo esta necesidad. Dios, tú sabes que yo tengo este problema. Pero sabe una cosa, hermano, aunque tuviéramos a esa persona, aunque tuviera esa bendición, aunque tuviera esa oportunidad, quizá usted y yo seguiríamos viviendo el mismo problema. Porque al final, hermanos, la vida no se trata de saber que cuento con fulano, con mengano o con sutano. La vida no se trata de saber que yo tengo a una amiga, a un amigo, a mi madre o a mi padre para ayudarme a salir de este problema. Al final la vida no se trata, hermano, de que si yo tengo o no tengo trabajo. Al final la vida se trata si yo entiendo que cuento con la mano poderosa de Dios que me asiste y me ayuda. Podemos en la vida, hermanos, sentir que vivimos momentos donde hemos perdido aquellas realidades o aquellas formas de poder alcanzar bendición a nuestra vida. Este hombre decía: es que yo voy a ser sanado si yo cuento con alguien que me meta en este estanque. Pero ese hombre, al final de este pasaje, descubrió que podía necesitar en ese momento una persona que lo introdujera en ese estanque. Pero ese hombre descubrió que podía sentir que había una necesidad de un ser humano que le ayudara. Pero este hombre descubrió que Dios estaba con él en ese momento. Al final este hombre descubrió, hermanos, que no era necesario contar con una persona para poder, hermanos, encontrar una bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Porque en la vida, hermanos, podemos un día necesitar de tantas cosas. Usted hoy puede estar necesitando un trabajo. Usted hoy puede estar necesitando una bendición de salud a su vida. Usted hoy puede estar necesitando una provisión de lo que sea. Al final hoy usted puede hacer un listado de aquellas cosas que son necesarias y que hoy usted puede decir: yo no las tengo. Y podemos utilizar esas cosas para decir: yo aún no he alcanzado bendiciones de Dios porque yo necesito esto, esto y esto para alcanzarlas. Alguien puede decir: es que yo no tengo que comer porque no tengo trabajo. Es que si yo tuviera trabajo, tuviera algo que comer. Alguien pudiera decir: es que como no tengo dinero para pagar los medicamentos, entonces yo estoy viviendo un tiempo de enfermedad. Pero es que si tuviera dinero para pagar esa medicina, esas inyecciones, yo estuviera hoy sano. Usted puede necesitar ese medicamento. Usted puede necesitar incluso ese trabajo. Pero tanto su provisión y su salud no depende de la medicina y no depende del trabajo. Lo que con este hombre vamos a descubrir es que al final este hombre dice: yo no cuento con nadie. Yo no sé si usted ha dicho eso en algún momento de su vida. Yo no sé si usted ha dicho eso frente a sus problemas. Es que yo no cuento con nadie. No hay nadie que me ayude. No hay nadie que me eche la mano, como decimos.
Pero al final de la historia de nuestra vida, debemos descubrir que puedo yo hoy necesitar muchas cosas, pero hay una sola cosa que me es necesaria. Al final de la vida, hermanos, podemos descubrir que hoy yo puedo necesitar muchísimas cosas, pero una sola cosa es lo que yo necesito y es lo más importante en mi vida. Y eso que yo necesito es que Dios esté conmigo, que el Señor camine conmigo. ¿Me están escuchando? Al final, una sola cosa, hermanos, yo puedo descubrir, y es que yo puedo hacer un análisis y puedo enumerar una serie de cosas que, si bien es cierto, son importantes en mi vida, si bien es cierto, son necesarias en mi vida, si bien es cierto, son algo que me motiva, que me enseña, que me da un aliento a seguir, pero que no es lo más importante. Yo puedo hoy tener dinero o puedo no tener dinero. Yo puedo hoy tener algo que comer o no puedo tener nada que comer. Yo hoy puedo incluso tener una familia o no puedo tener una familia. Yo puedo hoy tener un trabajo o puedo el día de mañana no tener un trabajo. Yo puedo hoy tener tantas cosas que yo puedo considerar que son seguras, pero el día de mañana puedo verlas que se me escapan como agua en medio de las manos. Pero al final de todo, hermanos, al final de todo, para nosotros, nuestra vida no está en aquellas cosas materiales o humanas que podemos acumular o alcanzar a lo largo de la historia de nuestra vida. Al final, la historia de su vida está solamente en las manos poderosas de nuestro Dios. Aquel hombre decía, es que yo no tengo a nadie que me meta en ese lugar. Es que yo no tengo a nadie, yo soy pobrecito. Yo tengo tantas necesidades, yo vivo solo, yo me esfuerzo solo, yo lucho solo. No hay nadie que me eche la mano. Algunos dicen yo soy padre soltero, otros dicen soy madre soltera. ¿Puede usted como mujer o como hombre necesitar, no digo que no, la compañía de un ser humano? Pero quiero decirle que solo para mí usted no está. Solo no está, hermano o hermana. Solo no estamos, porque contamos con un Dios que es real y que es verdadero. Alguien puede decir esta noche, gloria a Dios. Alguien puede decir esta noche, en el caso de los jóvenes, yo no tengo la ayuda de mi padre. Porque yo sé que hay muchos jóvenes que realmente le echan ganas en la vida. Y yo puedo descubrir en la vida de la iglesia algunos jóvenes que incluso se pagan su servicio vendiendo dulces, vendiendo cositas de un lado para otro, que muchos que tienen la bendición de sus padres no lo hacen porque le dan pena, pero aquellos que no lo tienen lo hacen porque reconocen que la bendición de su vida no está incluso en sus padres, sino que la bendición de su vida está en el Dios que le ha llamado. Podemos en la vida, hermanos, poder hacer un listado de las cosas que son o de las cosas que no tenemos. Pero al final de todo vamos a descubrir que todo eso es una excusa que nos impide o que nos aleja de poder descubrir, hermanos, cuál grande es la mano poderosa de Dios que está dispuesta a bendecirnos. Porque hay algo y que es la plena convicción de mi alma y de mi corazón esta noche, es que Dios nos ha llamado, hermanos, y nos ha sacado de esas cadenas o que nos ha librado de ese pasado, porque Él se ha propuesto bendecirnos. Él se ha propuesto ayudarnos. Él se ha propuesto demostrarnos que no estamos solos, que aunque nuestra madre o nuestro padre nos abandone, que aunque sintamos que todo el mundo nos da la espalda, Él nos sigue diciendo que Él no nos da la espalda, sino que al contrario,
Él es como aquel padre que está con los brazos abiertos esperando que su hijo llegue a tocar la puerta de su casa y le diga a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando aquel hombre vio aquel hijo que llegó con esa actitud, el padre pues le abrió los brazos, hizo una gran fiesta, mató animales y celebraron juntos que su hijo, aquel que él creía que había muerto, había regresado. Mire, hermano, yo creo que es fácil poder esta noche poner una serie de excusas. Usted puede poner excusas. Usted puede poner una excusa esta noche. Y lo más común es poner una excusa en aquello que no tenemos. Usted puede poner una excusa frente a su necesidad basado en lo que no tiene. Y alguien dirá: es que yo estoy así porque no tengo salud. Alguien dirá: es que yo estoy así porque no tengo trabajo, como decía. Alguien dirá: es que yo estoy así porque mi esposo o mi esposa me dejó. Pero ¿será realmente eso una excusa delante de Dios? ¿O simple y sencillamente es una excusa suya o mía? Más bien, hermanos, yo quiero decirle que es una excusa suya y es una excusa mía. Porque al final de todo, el poder obtener bendiciones grandes de Dios o el poder reconocer que Dios camina en favor de nosotros no está determinado por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Entonces, alguien que me diga y que me explique cómo los hombres más ricos de este país viven sin Cristo. Porque el tener no es sinónimo de tener a Cristo. Porque el que tener en abundancia no es sinónimo de tener en abundancia vida eterna. Alguien podrá tener mucho, pero podrá necesitar de Dios. Y alguien podrá tener poco, pero podrá tener mucho de Dios. Y al final, ¿qué es lo que pesa? ¿O qué es lo que debe de pesar? ¿El tener mucho de las cosas humanas o el tener mucho de Dios? Yo creo que hoy usted y yo podemos tener muchas necesidades humanas, pero si tenemos muchas cosas de Dios, tarde o temprano esas cosas de Dios se encargarán de traer lo que usted y yo necesitamos. Este hombre no tenía a nadie que lo metiera en ese lugar, pero frente a él estaba el hombre que podía y tenía en sus manos la sanidad de su cuerpo y de sus rodillas y de sus pies. Este hombre no podía o no contaba con el ser humano, pero frente a él estaba el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora, una cosa, hermanos, muchas veces nosotros podemos enumerar tantas cosas que son necesarias o que no tenemos, pero ¿cuántas veces tenemos la capacidad espiritual para entender que el que está enfrente de nosotros, el que está enfrente de nuestra vida, es Dios y no el ser humano? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la capacidad de reconocer que es el Señor el que está enfrente de nosotros hablando con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de reconocer que es el Señor el que tiene un propósito para nuestra vida? El capítulo 5 nos habla acerca de un hombre que era inválido. Era un hombre, dice el versículo 1, que se acercaba un tiempo, o después de un tiempo, se celebraba una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Era una fiesta, pero habían necesitados. Era una fiesta donde para muchos era motivo de alegría, pero habían otros, como los que dice la Biblia en versículo 3,
que ahí en ese pórtico se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Por un lado era la fiesta de los judíos, pero por otro lado estaban los cojos, los ciegos y los paralíticos. Podía ser una fiesta para los judíos que caminaban y que no tenían ninguna enfermedad, pero para los que estaban necesitados sería preguntarnos, ¿realmente era una fiesta? ¿Realmente era un momento de júbilo? ¿Realmente era un momento de expresión de alegría? ¿O era un momento de reconocer aún más sus penas? Porque oiga esto, ¿no le ha pasado a usted que frente a la expresión de alegría de una persona que da su testimonio o que cuenta cómo Dios le ha favorecido, y al ver usted su realidad, a lo lejos de que ese testimonio le dé o le inspire a usted creer en Dios y que le dé una esperanza, a lo lejos de eso usted dice, eso le viene a recordar aún más su necesidad o su problema? Y frente a esto podemos decir, hermanos, que por un lado era la fiesta de algunos, pero era un tiempo de lloro para otros. Yo creo que cuando Dios se acerca a nuestra vida, no es ni alegría para unos, ni tristeza para otros, porque eso no está en el plan de Dios. Yo creo, hermanos, que cuando Dios se acerca a nuestra vida, y no estoy hablando de la celebración de la fiesta de los judíos, es que para la religión es fiesta para algunos, aquellos que cumplen, aquellos que reúnen los requisitos, pero para otros que no reúnen esos requisitos es un momento de tristeza. Pero con Dios no es así. Con Dios es un tiempo de fiesta y de alegría siempre. Y si usted esta noche, en medio de su crisis, usted viene triste, preocupado, angustiado, desesperado por su momento de angustia que está atravesando, quiero decirle, hermano, que es quizás porque usted ha quitado su mirada de Cristo. Porque quiero decirle, y se lo puedo decir porque yo también he vivido momentos de angustia, de necesidad, de preocupación y de enfermedad. Quiero decirle que aún esos momentos de angustia, de necesidad, de preocupación y de enfermedad no nos roban la alegría de poder estar en la casa de Dios y de poder servirle al Señor. Aquellos que en la vida van experimentando una tristeza frente a sus necesidades, aquellos que van experimentando un desgano de servirle a Dios, es una persona que ha quitado su mirada de Cristo Jesús. Pero una persona que tiene la mirada puesta en Dios es una persona que entiende que puede vivir un momento de crisis, un momento de enfermedad, un momento de preocupación, un momento de pérdida o de ausencia de algo, pero que su vida aún sigue dependiendo de la mano poderosa de un Dios. Mire, hermano, si usted esta noche ha venido así, pregúntese, ¿realmente yo he quitado mi mirada de Dios? Y si usted ha quitado su mirada de Dios, tiene razón en estar preocupado, angustiado y afligido esta noche. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que con Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de este hombre. Este hombre, dice la Escritura, que estaba en torno a una fiesta religiosa. Dice que junto con él habían hombres lisiados, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba este hombre inválido. Y frente a esto, Jesús aparece al enterarse de que este hombre tenía 38 años de estar padeciendo esta enfermedad. Algunos de nosotros llevamos una semana y ya estamos al borde de la crisis. Algunos de nosotros estamos frente a un mes y ya estamos desesperados. Ahora se imagina pasar 38 años atado de esta enfermedad. Y frente a ese gran problema,
Jesús aparece y le hace una pregunta, y la pregunta es: ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Cualquiera pudiera decir, es como ilógica la pregunta que le hace Jesús. Es como que Jesús apareciera hoy y le preguntara a usted, hermano o hermana: ¿tienes esa crisis económica? ¿Quieres tener dinero? Es como que Dios apareciera y le dijera: ¿tienes esa enfermedad? ¿Quieres ser sanado? Es como que Dios apareciera y le dijera: mira, tus padres se están perdiendo. ¿Quieres que ellos vengan a mis pies? ¿Sí o no? Es como ilógica la pregunta que Jesús le hizo a este hombre. Es como que cualquiera pudiera decir: pero es obvio que yo quiero aquello que necesito. Porque usted no va a querer algo que usted no necesita. Usted va a querer algo que necesita. Y este hombre recibe una pregunta de Jesús, y la pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, en muchísimos otros pasajes, muchas personas le decían o le hubieran dicho a Jesús: Jesús, yo quiero caminar. Los ciegos le decían: Jesús, yo quiero ver. Jesús le preguntó a muchas personas a lo largo de la historia: ¿qué quieres que haga por ti? Y ellos le dijeron su necesidad y cuál era el deseo frente a esa necesidad. Este hombre, hermanos, no le respondió eso al Señor. Este hombre le dio una respuesta que cualquiera pudiera decir: es una respuesta para enterrarse. Es una respuesta para, como que dijéramos, cavar un hoyo, meternos en ese hoyo, incluso nosotros con nuestras fuerzas tirarnos un poco de tierra. Este hombre, asimismo, con la respuesta, cualquiera de nosotros podía decir, se estaba cerrando la única oportunidad que tenía de poder caminar. Porque Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El hombre, frente a esa pregunta de Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el hombre le responde: no tengo a nadie. Y en la pregunta Jesús le estaba diciendo de una u otra manera: yo puedo hacer algo por ti. O una pregunta, iglesia: usted le va a preguntar a alguien qué quieres que haga por ti o cómo te puedo ayudar, si realmente usted lo puede hacer, si realmente usted no lo puede hacer. Usted le va a preguntar a alguien frente a la necesidad económica, o frente a un hermano que venga y le diga: mire, fíjese que yo tengo esta crisis. Usted le dirá a una persona: ¿qué quieres que haga por ti? Como una manera de expresarle a esa persona, una manera de decirle a esa persona: mire, si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Si usted no puede hacer algo por esa persona, le puedo asegurar que usted no va a abrir su boca. Pero si usted puede hacer algo por esa persona y la aprecia, usted le va a decir: mira, todo lo que yo pueda hacer en favor tuyo y en favor a ese problema, yo lo voy a hacer. Pero si usted no lo puede hacer, lo mejor que nosotros hacemos es callarnos. Esta persona o Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y en esa respuesta o en esa pregunta, Jesús le estaba diciendo a este hombre: oye, yo estoy frente tuyo y yo puedo hacer algo por tu vida. Y cualquiera pudiera decir, o cualquiera pudiera esperar una respuesta de ese hombre que le dijera: sí, Señor, yo quiero caminar. Pero no. Este hombre le respondió a Jesús: no tengo a nadie, versículo 7, que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes de mí. Ahora, frente a esa respuesta de este hombre, cualquiera de nosotros pudiera pensar que este hombre se estaba enterrando a sí mismo,
o cerrándose la única posibilidad que tenía de poder ver una bendición de Dios a su vida. Pero sabe una cosa, el versículo 8 nos habla, aunque el pasaje puntualmente no lo dice, como en otras veces, como otras personas que se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ten compasión de mi vida. Y Jesús tuvo compasión de ellos y les sanó. El pasaje no lo dice de esa manera. Pero detrás de la acción de Jesús podemos descubrir que Jesús estuvo cargado de compasión y de misericordia para ese hombre. Detrás de la respuesta de Jesús podemos descubrir, iglesia, que Jesús tuvo compasión y misericordia de este hombre, aun cuando este hombre ni siquiera se lo pidió. Porque dice el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. Levántate, recoge tu camilla y anda. Esa fue la respuesta de Jesús frente a este hombre. Y dice el versículo 9: al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado y no te es permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. ¿Y quién es ese hombre? Le dijeron. ¿Y quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda? El que había sido sanado no tenía idea de quién era Jesús, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús se encontró a este hombre. ¿En qué lugar dice la Biblia? ¿En dónde, hermanos? En el templo. El hombre estaba en el templo agradeciendo a Dios por lo que Dios había hecho en favor de él. Jesús no se encontró a este hombre en la calle, no se lo encontró en una casa. Jesús se lo encontró en el lugar que él tenía que estar. Y ese lugar es el templo y la casa de Dios, dándole gracias al Señor por lo mucho que Dios había hecho en favor de su vida. Mire, hermano, cuando Dios hace algo en favor de nosotros, no es para que nosotros salgamos corriendo a hacer lo que nosotros queremos. Cuando Dios hace algo en favor de nosotros, no es que usted salga, hermano, como hoy ya no tiene el problema, como hoy ya no tiene la necesidad, como hoy ya no tiene la enfermedad. No es que usted va a hacer lo que usted quiere, sino que al contrario, usted va a hacer lo que Dios quiere que haga usted. Este día hablaba con el pastor y él me decía que hay muchas personas que deben de aprender que un día fueron esclavos del mundo, pero siguen siendo esclavos de alguien, y ese es de Cristo. Nosotros en la vida, hermanos, podemos escoger si somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Hay personas que frente a la esclavitud, cuando Dios aparece y libera y restaura y provee y sana, cualquiera puede salir a hacer lo que ellos quieran. ¿Cuántas personas suben al renuevo? ¿Cuántas personas reciben una bendición? ¿O cuántas personas reciben algo de Dios en este lugar? Y al recibir algo de Dios se van sin agradecer y sin devolverle a Dios todo lo que Dios ha hecho. Dejaron de ser esclavos del mundo
para vivir una vida libre. Y quiero decirle, hermanito, que aunque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, al final de todo, usted y yo jamás seremos libres. Y no me refiero al pecado, no me refiero al mundo, me refiero en relación a Dios. Dejamos de ser esclavos del diablo para ser esclavos de Cristo. Dejamos de ser servidores del diablo para ser servidores de Dios. Este hombre, al recibir la sanidad de Jesús, él fue al lugar que tenía, él fue donde tenía, o él se presentó al lugar donde se tenía que presentar, y es el templo, a reconocer que solamente Dios le había librado de esa enfermedad. Si Dios ha hecho algo en su vida, si Dios ha hecho algo en mi vida, no es para que nosotros, hermanos, nos vayamos y hagamos lo que se nos dé la gana. Si Dios ha hecho algo en su vida, oiga esto y entiéndalo. Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, con ese mover de Dios, Dios nos está comprometiendo a algo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, no es para que tú vivas después de no tienes nada que comer. Hay alguien que dice, yo no tengo ni siquiera un vehículo, y de repente Dios te da el vehículo y con ese vehículo andamos de arriba para abajo, vamos de un lugar a otro, y al menos o al único lugar que no venimos es a ese parqueo que está allá afuera, a adorar el nombre de Dios, a estacionar nuestro vehículo y adorar a la casa del Señor. Si Dios ha hecho algo en tu vida, es para que tú entiendas que el que lo ha hecho es Dios, y por lo tanto tienes que ser agradecido con ese Dios. Jesús no encontró a este hombre en la playa, no encontró a este hombre en el cine, aunque no haya cine. Jesús no encontró a este hombre en los parques. Jesús no encontró a este hombre en Metrocentro, en un centro comercial. Jesús encontró a este hombre en el templo. Cuando Dios hace algo por nosotros, Dios regresa. Oiga esto. Cuando Dios hace algo por nosotros, Dios regresa a encontrarse con nosotros. Y cuando Él regresa a encontrarse con nosotros, ¿qué nos va a encontrar haciendo? ¿Y a dónde nos va a encontrar haciendo? Cuando Dios interviene en nuestra vida, dicen que Él hizo algo por este hombre. El hombre lo perdió de vista, pero luego Él se lo encontró. Porque tarde o temprano, después que Dios hace algo por nosotros, Él viene a nuestra vida para ver qué ha sido de nuestra vida. ¿Y a dónde nos va a encontrar el Señor? En el caso de este hombre, Dios lo encontró a él en el templo, en su casa, buscándole y dándole gracias. Y Jesús le dice, y con esto cierro versículo 14, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Dios le dice a este hombre, mira, si tus acciones te llevaron a vivir la consecuencia de esa acción, porque entienda una cosa, hermano, usted toma una acción hoy y va a tener una consecuencia el día de mañana. Nadie va a decir, es que como yo soy hijo de Dios me voy a tirar debajo del bus y nada me va a pasar. No, lo que va a pasar es que el bus lo va a destripar. Toda acción de nosotros hoy tendrá una consecuencia
el día de mañana, siempre. Lo que Jesús le dice a este hombre: mira, has quedado sano, has quedado limpio, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Es como que Jesús le dijera a este hombre: si hoy entiendes que la consecuencia de eso que has hecho es esto, ¿para qué lo vas a seguir haciendo? Es como que Dios nos dijera hoy: si la consecuencia de lo que has hecho es tantos años de amargura, tantos problemas, tantos años incluso para algunos o algunas en la cárcel, ¿para qué te vas a seguir metiendo en los mismos problemas? Te va a suceder algo peor. Si hasta el día de hoy te has metido en este problema por esto, esto y esto, ¿para qué vas a seguir haciendo si lo que te espera es algo más lamentable? Eso le dijo Jesús a este hombre. Ahora, hermano, yo creo una cosa, que en otras ocasiones yo he predicado domingo, he predicado acerca de aquellas personas que le dicen a Jesús: Jesús, ten compasión de mi vida. He predicado otras veces donde la gente le decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús llegaba y tenía compasión. O cuando Jesús aparecía en la vida de una persona y le decía: ¿qué quieres que haga por ti? La persona le decía: Jesús, yo quiero ver, yo quiero sanar. Y Jesús lo sanaba. Esta tarde yo creo que la palabra lo que nos dice es que aun cuando Dios aparece en nuestra vida y nosotros podemos tener en este presente una respuesta equivocada frente a esa pregunta que Jesús nos hace, aún a pesar de eso, la misericordia de Dios sigue siendo más grande que la respuesta que hoy le podemos dar a Él. La palabra de esa noche le dice, iglesia, que a pesar de la respuesta que nosotros le podemos dar a Dios frente a la pregunta que nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Porque generalmente nosotros vamos a poner o le vamos a responder a Dios en base a lo que nosotros creemos que es el meollo de nuestro problema. Como le respondió este hombre. El hombre decía: no hay nadie que me meta en el estanque. Él pensaba que él seguía estando enfermo porque no había nadie que lo metía en el estanque. Pero este hombre estaba enfermo porque en primer lugar no se había topado con el Cristo de la gloria. Nosotros hoy podemos pensar que la necesidad de nuestro problema es, si es enfermedad, es que usted no tiene salud. Si es que tiene que tiene un problema económico, es porque no tiene dinero. Pero la respuesta correcta sería entender que hay una sola cosa que necesitamos, y eso es, o ese es Cristo Jesús. Es Dios y nadie más, hermanos. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu novia, no es tu novio, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu familia, no son tus hijos. Lo más importante en nuestra vida es Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, dice el apóstol. Por lo tanto, esta noche, aún en medio de nuestros errores, quiero decirle, hermano, que esta palabra me dice que seguimos teniendo esperanza. Aún en medio de nuestras respuestas equivocadas, usted y yo seguimos teniendo esperanza. Esa esperanza que esta noche nos ha convocado a recibir algo de Dios. ¿Cuántos han venido a recibir algo de Dios? Yo creo que si usted está aquí es porque ha venido a recibir algo de Dios. El hombre se fue al templo y allí se encontró con Jesús. Jesús hizo algo en él, el hombre se fue al templo y ahí se reencontró con Jesús. Dios ha hecho algo en mi vida, Dios ha hecho algo en su vida,
y estamos en su templo porque creemos que aquí Dios se hará presente en nuestra vida. ¿O no es así? Dios quiere seguirse haciendo presente en nuestra vida. Esta noche, hermano, es una noche donde Dios nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y esperaría yo que cada uno de nosotros podamos darle una respuesta a esa pregunta, una respuesta correcta. Pero mire, hermano, en medio de todo eso, yo creo que aún podemos seguir cometiendo errores. En medio de eso podemos seguir dando respuestas equivocadas. Pero Él, a pesar de eso, sigue teniendo compasión de nuestra vida. Póngase de pie, vamos a buscar el rostro de Dios. Esta noche Dios, a través de mi persona, le transmite esa pregunta. Y la pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti?